Las montañas y los bosques de Europa son algunos de los entornos naturales más exigentes del continente. El terreno es difícil, el clima cambia con rapidez y la supervivencia depende de la capacidad para adaptarse a condiciones extremas. En estos paisajes no hay descanso. El frío, la nieve, la lluvia, el viento y la escasez de recursos ponen a prueba a todos los habitantes del bosque y la montaña durante todo el año. Cada día supone un nuevo desafío para encontrar alimento, evitar peligros y soportar un entorno que no da ventajas. Bienvenido al corazón indomable de las montañas y los bosques de Europa. Aquí comienza la verdadera vida salvaje. Entre los claros del bosque se mueve un herbívoro extremadamente atento. Su principal defensa no son los colmillos ni la fuerza, sino unos sentidos muy desarrollados y una capacidad excepcional para detectar cualquier amenaza antes de que esté demasiado cerca. Vive en grupos, permanece alerta durante gran parte del día y depende de la cooperación y de la rapidez para sobrevivir. Cuando percibe el menor peligro, reacciona en cuestión de segundos y puede desaparecer entre los árboles con una velocidad sorprendente. El gamo depende en gran medida de sus sentidos para sobrevivir. En un entorno donde un solo descuido puede resultar fatal, detectar el peligro unos segundos antes marca la diferencia entre escapar o convertirse en una presa. Su oído es extraordinariamente sensible. Sus grandes orejas pueden girar de forma casi independiente, permitiéndole captar sonidos procedentes de distintas direcciones al mismo tiempo. Mientras se alimenta, es capaz de seguir escuchando lo que ocurre a su alrededor sin necesidad de mover la cabeza. El crujido de una rama, unas pisadas entre la vegetación o un ruido inusual son suficientes para que interrumpa inmediatamente su actividad. Levante la cabeza y evalúe la situación antes de decidir si permanece inmóvil o huye. La vista del gamo está adaptada para vigilar espacios amplios. Sus ojos, situados a ambos lados de la cabeza, le proporcionan un campo de visión muy amplio, cercano a los 300 grados. Aunque su visión frontal es más limitada y no distingue los detalles lejanos con la precisión de un depredador, detecta con enorme facilidad cualquier movimiento. Un objeto inmóvil puede pasar desapercibido durante unos instantes, pero el menor desplazamiento llama rápidamente su atención. También posee una buena visión en condiciones de poca luz. Por eso suele mostrarse más activo al amanecer y al atardecer, cuando la iluminación es baja y muchos de sus posibles depredadores también están en movimiento. En esas horas puede desplazarse y alimentarse manteniendo un elevado nivel de vigilancia. El olfato completa su sistema de detección. El gamo analiza constantemente el aire en busca de olores que indiquen la presencia de depredadores, otros gamos o incluso seres humanos. Cuando el viento sopla a su favor, puede detectar un olor a varios cientos de metros de distancia, mucho antes de que exista contacto visual. La combinación de oído, vista y olfato convierte al gamo en un animal extremadamente difícil de sorprender. Por esta razón, acercarse a un ejemplar salvaje sin ser detectado resulta muy complicado, ya que normalmente percibe la presencia de un intruso mucho antes de que éste llegue a verlo. Gracias a la combinación de estos tres sentidos, el gamo ha logrado convertirse en uno de los herbívoros mejor adaptados a los bosques europeos.
Su capacidad para detectar el peligro con antelación, reaccionar en cuestión de segundos y aprovechar las ventajas de la vida en grupo le ha permitido sobrevivir durante miles de años en un entorno lleno de amenazas. Las montañas y los bosques de Europa cubren millones de hectáreas y forman algunos de los paisajes naturales más diversos del planeta. Desde las grandes cordilleras del sur hasta las extensas masas forestales del norte, estos territorios presentan una enorme variedad de climas, relieves y ecosistemas. Las montañas de Europa comenzaron a formarse hace decenas de millones de años, como consecuencia del lento movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Cuando estas enormes placas chocan entre sí, la corteza terrestre se comprime, se pliega y se eleva, dando origen a grandes cordilleras. Este proceso, conocido como orogénesis, continúa hoy en día, aunque a una velocidad de apenas unos milímetros al año, imperceptible para el ser humano. Una vez levantadas, las montañas comenzaron a ser transformadas por la erosión. Durante millones de años, el viento desgastó las rocas más expuestas, mientras que la lluvia abrió grietas y transportó sedimentos hacia los valles. En las regiones más frías, los glaciares desempeñaron un papel decisivo. Enormes masas de hielo avanzaron lentamente sobre el terreno, excavando profundos valles en forma de U, modelando circos glaciares y dejando tras de sí lagos, morrenas y afiladas crestas rocosas. Los ríos también han contribuido de forma constante a esculpir el relieve. Al descender desde las zonas altas, el agua erosiona la roca, excava cañones y desfiladeros y transporta millones de toneladas de sedimentos hacia las llanuras. Gracias a esta acción continua, el paisaje montañoso sigue cambiando lentamente incluso en la actualidad. El resultado de todos estos procesos geológicos es una enorme diversidad de formas del relieve. Europa alberga picos escarpados, mesetas elevadas, profundos valles, gargantas, acantilados y extensas laderas boscosas. Todos ellos formados por la interacción entre la actividad interna de la Tierra y la erosión ejercida por el agua, el hielo y el viento durante millones de años. Entre los bosques más antiguos de Europa vive un enorme mamífero que representa la fuerza y la resistencia de la naturaleza. Su tamaño imponente y su poderosa constitución lo convierten en uno de los mayores animales terrestres del continente. Puede superar los 2 metros de longitud y alcanzar varios cientos de kilogramos de peso. A pesar de su enorme masa corporal, es capaz de desplazarse con sorprendente agilidad por terrenos boscosos, cruzando pendientes, zonas embarradas y claros del bosque con facilidad. Su cuerpo está adaptado para soportar los duros inviernos europeos. Una espesa capa de pelo lo protege del frío, mientras que la musculatura desarrollada de sus hombros le permite abrirse paso entre la vegetación densa e incluso atravesar zonas cubiertas de nieve. El bisonte europeo es el mamífero terrestre más grande de Europa y uno de los animales más impresionantes de los bosques del continente. Los machos adultos pueden superar los 900 kilogramos de peso, aunque algunos ejemplares excepcionales pueden acercarse a la tonelada. Su altura hasta la cruz, la zona situada entre los hombros y la base del cuello, puede alcanzar cerca de 2 metros, lo que le da una presencia dominante dentro de su hábitat. Una de sus características más reconocibles es la gran joroba que sobresale sobre sus hombros.
A diferencia de otros animales con acumulaciones de grasa, esta elevación está formada principalmente por una masa de músculos poderosos que sujetan el cuello y la cabeza. Esta adaptación le proporciona una enorme potencia en la parte delantera del cuerpo. A comienzos del siglo XX, el bisonte europeo, Bison bonaesus, estuvo cerca de desaparecer debido a la caza excesiva y a la pérdida de los bosques donde vivía. La reducción de su hábitat y la disminución de sus poblaciones hicieron imposible su recuperación natural. En 1919 desapareció el último ejemplar salvaje de una de las principales poblaciones europeas, y durante los años siguientes la especie dejó de existir en libertad. Solo unos pocos ejemplares sobrevivieron en zoológicos y colecciones privadas. De esos supervivientes, únicamente 12 individuos fundadores fueron utilizados para iniciar un programa internacional de conservación. Gracias a la reproducción controlada y a los esfuerzos de recuperación, la población comenzó a aumentar. Con el tiempo, los bisontes europeos fueron reintroducidos en zonas protegidas de distintos países. Hoy, la especie vuelve a ocupar parte de sus antiguos territorios y se considera uno de los mayores éxitos de conservación de Europa. El bisonte europeo es un ejemplo de resistencia y recuperación. Después de estar al borde de la desaparición, ha conseguido regresar poco a poco a los bosques donde vivió durante miles de años. Su historia demuestra la importancia de proteger los espacios naturales y conservar las especies que forman parte del equilibrio de los ecosistemas europeos. Hoy, este enorme habitante de los bosques vuelve a representar la fuerza de la naturaleza y el resultado de décadas de esfuerzo para recuperar una especie que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Los bosques de Europa desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima gracias a su capacidad para almacenar carbono. Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis, un proceso mediante el cual utilizan la luz solar para crecer y producir la materia orgánica que forma sus troncos, ramas y hojas. A medida que un árbol aumenta de tamaño, acumula más carbono en su estructura. Los bosques maduros pueden almacenar grandes cantidades de este elemento durante décadas o incluso siglos, convirtiéndose en importantes reservas naturales que ayudan a mantener el equilibrio de los gases presentes en la atmósfera. El carbono no solo se encuentra en los árboles. El suelo de los bosques también contiene una gran cantidad de materia orgánica formada por hojas, ramas y restos vegetales que se descomponen lentamente. Esta capa de materia acumulada retiene carbono y permite que permanezca almacenado durante largos periodos. Los bosques europeos actúan como auténticos reguladores naturales del clima. Al absorber parte del dióxido de carbono generado por actividades humanas, ayudan a reducir la cantidad de este gas que permanece en la atmósfera y disminuyen parte del impacto del calentamiento global. Además, los bosques influyen en la temperatura y la humedad de su entorno. La vegetación libera vapor de agua a través de sus hojas, favoreciendo la formación de nubes y ayudando a mantener ciclos de lluvia más equilibrados en muchas regiones. Cuando un bosque se degrada o desaparece, gran parte del carbono almacenado puede volver a la atmósfera. Por eso, la conservación de los bosques europeos, la restauración de zonas degradadas y la gestión sostenible son esenciales para mantener su capacidad de capturar y almacenar carbono.
Gracias a millones de árboles repartidos por todo el continente, los bosques europeos no solo son paisajes naturales de gran valor, sino también una herramienta clave para proteger el equilibrio climático del planeta. En las zonas más elevadas de las montañas vive un especialista de los terrenos extremos. Su cuerpo está diseñado para sobrevivir donde pocos animales pueden moverse. Entre rocas escarpadas, pendientes pronunciadas y condiciones climáticas muy cambiantes. Sus patas fuertes y sus pezuñas adaptadas le permiten desplazarse por superficies donde un pequeño error podría provocar una caída. Puede subir por paredes rocosas casi verticales y mantener el equilibrio en lugares inaccesibles para la mayoría de los animales. El íbice habita principalmente en zonas montañosas de gran altitud, donde encuentra refugio frente a las amenazas y acceso a la vegetación que crece entre las rocas. Durante el verano asciende hacia áreas más elevadas, mientras que en invierno desciende buscando zonas con más alimento y protección. La alimentación del íbice europeo es completamente herbívora y está basada en los recursos vegetales que encuentra en las zonas montañosas donde vive. Su dieta incluye principalmente hierbas, plantas, hojas, brotes tiernos, flores y diferentes tipos de vegetación que crecen entre las rocas y las laderas alpinas. Al vivir en un entorno donde el alimento puede ser limitado, ha desarrollado una gran capacidad para aprovechar una amplia variedad de plantas. No depende de un único tipo de vegetación, sino que selecciona los recursos disponibles según la zona en la que se encuentre, recorriendo grandes áreas de montaña en busca de alimento. Sus labios son muy sensibles y le permiten seleccionar con precisión las partes más nutritivas de las plantas. Puede alimentarse de vegetación situada entre piedras, en pendientes pronunciadas o en lugares donde otros animales tienen dificultades para acceder. También consume pequeñas ramas, brotes de arbustos y hojas de diferentes plantas cuando la vegetación baja no es suficiente. Esta capacidad de adaptación le permite sobrevivir en terrenos donde las condiciones son exigentes y los recursos no siempre son abundantes. El sistema digestivo del íbice europeo está especializado en procesar vegetales ricos en fibra. Como otros rumiantes, cuenta con un estómago dividido en varias partes que le permite descomponer mejor el alimento y extraer los nutrientes necesarios para mantener su energía y su musculatura. Su alimentación está estrechamente relacionada con su forma de vida. Para desplazarse por las montañas necesita mantener un cuerpo fuerte y ligero, por lo que debe obtener suficiente energía de los recursos vegetales que encuentra en un ambiente donde conseguir alimento requiere recorrer grandes distancias y superar terrenos difíciles. La vida salvaje de Europa es el resultado de millones de años de evolución y adaptación a una enorme variedad de paisajes. Desde las altas montañas hasta los grandes bosques, cada territorio mantiene un equilibrio natural donde todos los elementos cumplen una función esencial. A pesar de los grandes cambios que ha sufrido el continente, todavía existen espacios donde la naturaleza conserva gran parte de su fuerza. Estos lugares representan refugios fundamentales para mantener la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Si te ha gustado descubrir los paisajes, la naturaleza y los secretos del mundo salvaje de Europa, suscríbete para no perderte nuevos documentales, historias y datos sorprendentes sobre nuestro planeta.
Activa la campana y acompáñanos en cada nueva aventura para seguir explorando los lugares más increíbles de la Tierra.